Así lo cuenta el hijo de Delia. Soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Los protagonistas de hoy, muy famosos en Carúpano, son estos que están aquí. Estos señoritos, los negritos de Cerizola. Esas obras que el señor Octavio Cerizola compró para tenerlo en su negocio de la Casa Dorada. Ellos son una imagen de Carúpano, emblemático. Ellos están en el Ateneo de Carúpano y quería hablarles sobre ellos, la historia. Pero para hablar de los negritos de Cerizola, tengo que hablarle de Ángel Cabré y Magriña. Ángel Cabré es el papá de Manuel Cabré. Manuel Cabré, el pintor del Ávila, muy conocido. Ambos nacieron en Barcelona y ambos murieron en Caracas. Claro, padre e hijo, pues. Ángel Cabré nació en Barcelona. Él se vino para Venezuela porque el presidente Joaquín Crespo lo buscó, pues lo contactó para hacer obras ornamentales en la ciudad de Caracas. Obras así suntuosas, esculturas, porque él era un gran escultor, un profesor de escultura, el señor Ángel Cabré. Él llegó aquí a Venezuela en el año 1896. Ya tenía su familia. Manuel Cabré era el segundo, nació en 1890. El señor Ángel Cabré, él nació en 1863. Joaquín Crespo le dio trabajo. Lo primero que hizo fue el mausoleo, que era la tumba donde iba a descansar cuando muriera pues, Joaquín Crespo, el presidente Joaquín Crespo. Él le hizo ese trabajo en el cementerio. Ya estaba listo, pues la cuestión, ese mausoleo, esa tumba, eso gigantesco que hacían antes esa gente. Eso fue en 1896, cuando llegaron aquí a Venezuela. Él fue presidente hasta 1897 y en 1898, cuando lo matan en la Mata Carmelera. Cuando quedó, como decir, sin trabajo, él siguió haciendo algunas obras por allí en los cementerios, haciendo esculturas. Él fue quien hizo años después, muchos años después, los leones que están en aquel puente muy famoso de Caracas, el puente de los Leones, que queda por allá por entre el Paraíso y La Paz, por ahí. Él hizo también el escudo de los Bolívar, que aparece arriba de la puerta de la entrada de la casa natal. Eso la hizo también Ángel Cabré. Y así tantas esculturas que hizo en su taller Cabré. Era un taller muy famoso donde él daba clases, él enseñaba. Él estuvo en la Escuela de Bellas Artes dando clases y así junto con otras personas conocidas de la época. Fue escultor, trabajaba con yeso, con mármol y también trabajaba algunas veces con bronce. Y muy pocas veces, pero también lo hizo con madera. Por eso a veces viene la duda, porque antes creíamos que estos señores que están aquí, los negritos de Cerizola, eran de madera, pero no, son de yeso. Trabajó con yeso, un yeso especial. Ángel Cabré, él se vino con su familia para acá, su esposa Gloria y sus 4 hijos. Manuel Cabré era el segundo. Manuel Cabré fue un gran pintor, un niño prodigio del arte. Fue aceptado en la Escuela de Bellas Artes de Caracas. Y él se caracterizó por paisajes, de hecho era un paisajista. Y es reconocido hasta su muerte en 1984 como el pintor del Ávila. Tantas obras del Ávila, eso era su amor. De hecho, Enrique Hidalgo tiene una canción que la canta Cecilia Todd que dice Los amores de Cabré, porque los amores de Cabré eran con el Ávila. Cabré tenía su taller, el señor Octavio Cerizola, por allá entre 1902 y 1905, por allí, va a Caracas, quizás sabía algo sobre el taller de Ángel Cabré y le adquiere. Antes decían que era que él lo mandó a hacer, pero no lo mandó a hacer como tal, esa ya era una obra del señor Ángel Cabré, que eran esos negritos, no los negritos de Cerizola. El nombre de los negritos de Cerizola se lo ponen aquí en Carúpano porque lo tenían en el negocio, la Casa Dorada, que quedaba en la calle Independencia, donde también funcionaba el Consulado de España y de México, porque el señor Octavio Cerizola era vicecónsul de España. Eso es muy importante que hay que decirlo aquí. Entonces, esa obra estuvo aquí, adoptando su negocio en la calle Independencia entre San Félix y Las Margaritas. Así lo cuenta el hijo de Delia. De la Casa Dorada, ese negocio donde él mostraba esos niños
que era una atracción para el pueblo, una atracción para Carúpano. Era para llamar la atención. Cuando él estuvo en Caracas, compró esas obras, esos dos niños. Ellos fueron hechos a escala natural. Unos niños de aproximadamente unos 12 años más o menos. Eran afrodescendientes. Los modelos naturales que usó Ángel Cabré. Es una obra en serie, hay varias obras. Pero no todos se llaman los Negritos de Cerizola. Es aquí en Carúpano, porque estaban en el negocio del señor Octavio Cerizola Ruiz. Son 10 en total, en toda Venezuela supuestamente. Hay otros a nivel mundial. En otra parte del mundo hay una obra parecida que no son Manuel Cabré. Cualquiera puede hacer una réplica. Pero las de Manuel Cabré todas son igualitas que son estas, así como esta. Son de un yeso, de un material de yeso especial que acepta ese cubrimiento. Era de color negro, tenía su chaleco, uno abierto, uno cerrado, los niños con la gorra. Él usaba aquí en su tienda, donde él vendía comestibles, vendía vino. Y según información de su bisnieto, Javier Cerizola, fue la primera librería de Carúpano. Ese negocio lo ponían en una ventana, los niños pasaban por allí y era una atracción para que la gente comprara. Y los niños iban y se antojaban, era como un enganche, como dijo alguien por allí. Y esa era esa obra, que luego eso tuvo muchos años, de 1915, 1920, llegaron a Carúpano, estuvieron aquí, y duró muchos años, hasta que el negocio, la Casa Dorada, cerró. El negocio cerró, la casa quedó cerrada, allí estuvieron en resguardo esa escultura pues, de los dos negritos. Y yo, como el material yeso, eso hay que mantenerse, la humedad se fue deteriorando, pasó un tiempo. Llegó un momento que la familia de los Cerizola querían que eso pasara a la posteridad. Llegaron a contactar un museo en Caracas, una galería de arte nacional. Pero total que se habló mucho hasta que llegaron a hablar con la gente del Ateneo de Carúpano de aquella época, nuestro Ateneo. Ahí estaba en aquella oportunidad la doctora Rosa Betermí, estaba la profesora Guida, Reinaldo Hernández, en ese Ateneo. Hicieron un acuerdo por allá por el año 1984, con ciertas condiciones, donde el Ateneo de Carúpano se iba a encargar de tenerlos allí y mostrarlos en la parte del lado de calle Carabobo, que es donde están ahorita unos negritos igualitos a estos. Eso, ellos hicieron el trato de buscar a un señor que lo restauró, apellido Principal, y fue que se encargó de hacer todo ese trabajo. Ellos tenían la pierna fracturada y tuvo que hasta Luis Mariano le sacó una canción, una conversación donde ellos estaban hablando con Luis Mariano y contándole todas las penurias que pasaron. Desde el año 1984, el 24 de marzo, fue cuando fue recibido con honores, hubo un acto solemne, donde, bueno, algo muy bonito para el público. Que luego, en el año 2010, un decreto del 11 de mayo, decretado como emblema oficial de Carúpano, que todas las comunicaciones de conocimiento, y todos los documentos, el emblema iba a ser esos negritos. Y están allí en el Ateneo desde ese momento, del año 1974, y la gente tiene mucho que ver con ello, porque hay gente que ha ido a otros países y ve otros. Oye, esos negritos, en Carúpano están uno, en Chile, sí, aquí hay uno, en Caracas hay otros más también, y la gente se recuerda solamente por los de Carúpano. Son los más famosos, porque tienen hasta nombre. Octavio Cerizola le puso su nombre. Este es Pedro, este es Pablo. Pero era a las esculturas. Ellos lo querían como parte de su familia. Así lo cuenta el hijo de Elia. Ellos tienen deterioro natural, porque es un material que es así, pues, yeso, se ha ido, como dice uno por aquí, esconchando. Está esconchado. Pero es por eso, ¿sabe cómo es? A veces la humedad, y ahorita, bueno, ya requiere un tratamiento para que los negritos vuelvan a deslumbrar como era antes, para que sigamos sintiéndonos orgullosos de ellos. Esos negritos Cerizola que comenzaron por adornar, por dar la bienvenida a los clientes o a los que pasaban por la calle, tenemos que rescatarlos. Vamos, esos negritos son nuestros. Eso no es decreto que es un patrimonio, sino es patrimonio porque es nuestro de verdad. El pueblo hace su patrimonio y él no es nuestro patrimonio. Esta figura
Entonces necesitan restauración, necesitan un cariño. Hay empresas especializadas en eso que, bueno, por cierto, es costoso, pero bueno, sí se puede. Sí se puede. Entre los caropaneros podemos hacer todo lo que sea posible para que esos emblemas sigan siendo eso bonito que quizás a los muchachos les gusta. ¿Cuánta gente no viene y se toma fotos? ¿Quién no tiene una foto allí con los negritos de Cerizola? Están allí en el Ateneo viendo hacia la calle Carabobo, que fue la condición de los familiares de Octavio Cerizola, que estuvieran allí en resguardo por siempre. ¿Quién iba a pensar, no? Señor Octavio Cerizola, que iba a pasar a la posteridad, porque su apellido engalana ese emblema de nosotros los caropaneros. Y ahí de su negocio la Casa Dorada, porque en esos tiempos había también la Casa Amarilla, había la Casa Verde, y así, porque eran los nombres, quizás las paredes de la fachada de esos negocios tenían ese nombre. Y ellos tenían, el de él era la Casa Dorada. Y eso es historia, porque es historia viva, historia de los caropaneros, historia que te interesa a ti, que te interesa a ti y nos interesa a todos. Soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, caropanerísimo. He dicho, recuerde, Jesucristo es el camino, se me van derechito. Hasta la próxima. Así lo cuenta el hijo de Delia.